Lo que inició como un experimento artesanal con la generación de campos eléctricos, vinculando posteriormente campos magnéticos con la utilización de bobinas como esta que posee imanes, promete ser una gran alternativa para que los agricultores colombianos aumenten el vigor de sus semillas, logren germinaciones más rápido e incluso que sus plantas sean más resistentes a plagas y enfermedades y condiciones climáticas adversas. La investigación, que es realizada por un equipo interdisciplinar de las Universidades Uniagraria y la Universidad Cooperativa de Colombia, tiene ya resultados comprobados con dos especies vegetales, maíz y girasol, tanto aceitero como el que se usa en la industria floricultora. Hemos logrado adelantar el ciclo productivo, primero incrementar los niveles de germinación, ya no se necesita mayor cantidad de semilla por unidad de superficie, sino la semilla que verdaderamente se requiere, porque toda o gran parte de ella, aproximadamente el 95-98% va a germinar, eso es un factor bastante positivo. Hemos logrado incrementar la velocidad de crecimiento, que las plantas crezcan más robustas, adicionalmente que incrementen su contenido de biomasa y la clorofila. Tenemos variedades de maíz que son bastante demoradas para producir, pudiésemos estar hablando hasta de 11 meses en la sabana de Bogotá y nosotros a los 7 meses ya hemos tenido la floración. En ese orden de ideas se ha logrado reducir hasta en 3 meses el ciclo productivo del cultivo y hasta en un 12% el porcentaje negativo de germinación. Cuenta nuestro entrevistado, quien es también ingeniero agrónomo, que el efecto estimulante del electromagnetismo se extiende incluso durante la siguiente generación de semillas y lo explica mediante dos teorías. La una, que la planta está pudiendo, o los cromosomas de las células están pudiendo expresar todo su potencial, se está mostrando como verdaderamente son, y otra es que estamos provocando algo que se ha estudiado en célula animal, que es la repolarización celular, es decir, que las cargas se equiparan a ambos lados de la membrana, ellas un poco entran en una fase de equilibrio y permite que los nutrientes puedan pasar con mayor facilidad. Fisiológicamente, una planta bien nutrida rara vez se ve sometida a estrés y en consecuencia es poco vulnerable a plagas o enfermedades. La explicación científica de la funcionalidad de estos campos electromagnéticos radica en el debilitamiento de las líneas del campo gravitacional de la Tierra debido a la sobreexplotación de los minerales del suelo y la industrialización, que según explica nuestro entrevistado, han impactado en la productividad de las plantas. Hacemos trabajos de minería sin tener en cuenta que todos los elementos geoquímicos están puestos en algún sitio de la Tierra por alguna razón. Hay un equilibrio y nosotros estamos rompiendo ese equilibrio. Dependiendo de la especie vegetal es el tiempo de exposición de la semilla a los campos electromagnéticos. En esta universidad se han realizado experimentos exponiendo las semillas desde 1 hora diaria hasta durante 15 días consecutivos. Estas bobinas se consiguen en almacenes electrónicos o también en implementos del hogar, electrodomésticos ya deteriorados. Una bobina eléctrica puede estar costando alrededor de 12-15 mil pesos. ¿Qué es un electroimán? Una bobina eléctrica con un núcleo de hierro. Eso hace que sea un electroimán. El número de espiras de esa bobina pues, va a determinar la intensidad que pueda generar ese campo. Y el tiempo de exposición lo determina la misma persona que está dándole el campo en ese caso particular. Estamos hablando de alrededor de 10-14 microteslas, que eso es muy bajo en materia de generación de un campo electromagnético. Las bobinas van conectadas a este regulador con el cual se varía la intensidad de los campos dependiendo del amperaje y está conectado directamente a una corriente eléctrica de 110 voltios. La posición y la distancia de la bobina respecto a la semilla varía la calidad del impacto sobre esta. Normalmente hacemos una irradiación con esos campos electromagnéticos. En una bobina eléctrica hay líneas del campo electromagnético que salen y otras que entran. Hay cultivos que responden a las líneas que salen del campo electromagnético y otros responden a las líneas que entran. Inicialmente, de forma artesanal, los campesinos podrían tener dos grupos de semillas de una misma especie, probar unas con la bobina en una posición y la bobina en la otra posición, nunca la bobina acostada. En ninguno de los cultivos ha sido necesario aplicar fertilizantes ni pesticidas. Ahora los investigadores están estudiando también el impacto de los campos electromagnéticos en lechuga, zanahoria y algunas braquiarias con las que alimentan al ganado bovino.